tiempos donde la sociedad dominicana enfrenta tantos desafíos morales, políticos y sociales, hay voces que invitan a detenernos a pensar y a buscar soluciones desde la fe y la conciencia social. Una de esas voces es la del pastor y sociólogo Fidel Lorenzo. Es presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica y actual líder de la Fundación Equidad y Justicia Social. Fidel Lorenzo ha sido un constante analista de la realidad nacional, firme en sus valores críticos del sistema y defensor del diálogo como vía para construir un país más justo. Hoy nos acompaña para conversar sobre el papel de la fe, la ética y la responsabilidad ciudadana en el país. Muchísimas gracias, así es, nosotros pues complacidos, feliz de que nos esté acompañando este domingo el reverendo Fidel Lorenzo, quien preside la Fundación Equidad y Justicia Social. Muchos temas para tratar con Fidel, Danilza, este domingo. Bienvenido, Fidel, también expresidente de la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica, el CODUE. Buenos días, para mí siempre es un honor, un placer compartir con ustedes dos, que la conozco desde chiquitica. Desde chiquitica. Danilza se quedó chiquita. Yo me quedé chiquita, una niña me quedé. No, pero todavía ella puede crecer un chingo. Sí, hombre, ella todavía puede crecer 10 años más todavía. Se lo agradezco. Una mujer chiquita de estatura, no, pero grande, muy grande, muy grande. Dios sabe cómo hace sus cosas, ¿verdad que sí? Es así, porque generalmente las mujeres que son compactas, Dios le da sabiduría, que a veces no se la da a la que tiene mucho tamaño. Gracias, Señor. Fidel, fíjate, y aprovechando que estamos hablando de todos esos tiempos, que Danilza y yo como reportera siempre te entrevistábamos. Muy activo, Fidel, durante su presidencia en el CODUE. Exacto, y también detrás de grandes luchas a favor del país. Sí. Y a mí me surge, Fidel, ¿tú crees que esas luchas de ustedes han valido la pena? Mira, yo creo que sí. Cuando uno lo mide a mediano y largo plazo, por lo menos, Ana, hemos logrado detener algunos vendavales que se aproximaban. Ustedes recuerdan aquella lucha cuando nos mandaron aquí a un embajador homosexual y que desde que llegó emprendió todos los cañones, trajo a su marido. Y esos tiempos fueron difíciles porque prácticamente nos quedamos el cardenal y yo en la cancha contra este monstruo que había llegado con todo el poder y una sociedad que su tendencia es arrodillarse ante el poder del norte. Entonces, una influencia respaldando, ¿verdad?, la línea de su estado, que era Estados Unidos, imponente. Exacto. Pero precisamente, Fidel, ya ahora se ha ratificado a una embajadora luego de tanto tiempo, ¿verdad? Céfalo, esa embajada norteamericana en la República Dominicana, Lea Campos. ¿Qué le parece a usted esta designación? Mire, yo creo que el presidente Donald Trump ha sido reiterativo en tomar en cuenta a la República Dominicana como un país que amerita tener una representación de ese nivel. Lo hizo con la embajadora Robin Bernstein, que vino con su familia, que amaba a la República Dominicana. Fue muy buena representante de Estados Unidos. Muy buena, respetuosa, promotora de los valores familiares, de la cultura nuestra, del deporte, del merengue y todo. Incluso creo que una de sus fiestas la hizo en un estadio, en un play de béisbol. Sí, y mucha todo. apertura. Sí, entonces ahora toma una de esa misma línea. Obviamente esta es mucho más profesional porque tiene una dilatada experiencia en la administración pública, trabajó muchos años en la CIA, tiene carrera en el área diplomática,
relaciones internacionales. ¿Este perfil de ella? Sí, ella es es conservadora. Es de Wisconsin, de familia, de origen religioso evangélico. Tiene obviamente algunas exageraciones en algunos puntos que señaló en su entrevista en el Congreso, pero en términos general estamos muy complacidos con la designación de la señora Lía Campos, que también es de origen latino, porque viene de familia mexicana y española. O sea que me parece que nos vamos a llevar muy bien y le damos la bienvenida a la República Dominicana. La esperamos para que algunas cosas, obviamente que en la embajada se han dilatado algunos procesos, eso pueda avanzar en esas relaciones bilaterales entre República Dominicana y Estados Unidos. En realidad esos procesos en Estados Unidos han sido a nivel ya interno. Pero hablando, usted acaba de hablar, Fidel, precisamente acaba de mencionar lo de ese ex embajador de Estados Unidos que tenía otra preferencia sexual aquí en el país y que fue muy famoso, como usted lo acaba de decir, y que ustedes llevaron una gran lucha en contra de lo que eran sus valores. Pero, y usted dice que hemos avanzado, pero acabamos de ver un escándalo muy fuerte aquí en República Dominicana, precisamente en el Congreso Nacional, con ese mismo tema. Bueno, hay de todo, en todos lados. Yo creo que le queda muy mal a un legislador solamente el hecho de que está comprando sexo a un trabajador sexual, habla mal, porque eso denigra la dignidad de la persona. Igual que si lo hiciera con un heterosexual con una hembra, aunque es un acto de la vida privada, pero trascendió a los medios. Y no es una persona cualquiera, es un legislador. Si fuera un legislador norteamericano, fácilmente tuviera que renunciar. Se le vería mal con sus electores. Y ya lo hemos visto con legisladores norteamericanos que han sido acusados de ir a otros países a pagar por sexo, como el Congreso lo ha castigado y su partido también. Ya lo vimos con el ex senador Bob Menéndez, que fue acusado de hacer ese tipo de práctica aquí en la República Dominicana. Y con otros lo hemos visto. O sea, porque este señor sea abiertamente homosexual y nadie tiene que meterse en su vida privada, sin embargo, ya cuando un hecho trasciende por la vía que sea, porque lo denunció el que se sintió cubiado, como dicen en el argot popular aquí, porque eso es lo que él dice, que le ofreció una cantidad y que no le dio la cantidad. No, pero eso en realidad no tiene que ser cierto. Al margen de la realidad que, bueno, que pudo ser o que es, no la sé, porque eso lo saben ellos dos. Pero esto pone en relieve la descomposición social desde el punto de vista de una realidad que está a simple vista y que no se esconde, que se muestra de las personas comunes y corrientes en nuestros barrios, pero otra que aparenta ser, pero no lo es, porque con saco y corbata tal vez hacen peor que los que están en nuestros barrios y que no lo esconden. Así es, esa es la realidad que se vive en la República Dominicana. Ahora bien, este es un país, ya sea por apariencia, es conservador. Es un país que trata de cuidar un poco la apariencia en cuanto a la moral. Y un país que considera ese tipo de comportamiento como una aberración. Se pone más grande cuando se trata de una figura pública que es un representante del poder legislativo. O sea, no es cualquier persona. Es una persona que tiene muchos seguidores, que lo eligen y que apuestan a que tiene un comportamiento adecuado. Y cuando se presenta este tipo de acto, obviamente que la gente lo va a juzgar y que lo va a calificar y que manda un mensaje del descaro,
que tenemos que aceptar porque vivimos en una sociedad democrática, pero no nos habla bien a las nuevas generaciones ese tipo de comportamiento, no por la preferencia en sí, sino por el tipo de negociaciones o de movimiento en el que se encuentra. Por eso yo les repito, Fidel, ¿qué tanto hemos avanzado en República Dominicana socialmente con todos estos temas desde aquellas grandes luchas de ustedes a la fecha? Mira, Ana, en República Dominicana los problemas tienen muy poco avance en cuanto a los problemas básicos de la sociedad. Aquí desde Trujillo no se ha resuelto un solo problema. Ni un solo. Seguimos con los problemas de educación de mala calidad, aunque invertimos mucho más, sin embargo no avanzamos en la calidad. Hacemos un pacto educativo que nos tomó 3 años y medio discutiendo ahí mismo al frente en el Consejo Económico y Social con Monseñor Agripino Núñez Collado. Aprobamos que la educación necesitaba una alianza entre la familia, la escuela, la sociedad. Construimos escuelas supuestamente con esa estructura y todas tienen cocina, pero ninguna se usa. No hay un espacio de convergencia entre la comunidad y la escuela. Y a la familia se dificulta. O sea, enumeramos todos los problemas, pero no tomamos acción que vaya encaminada a transformar esos problemas. Aquí todavía más del 60% de la población no recibe agua potable en sus hogares. Problema básico. La electricidad no es un secreto para nadie, que es mala, de mala calidad y poca. Y cara al mismo tiempo. La salud es una odisea, aunque somos un país de turismo de salud, sin embargo, para los dominicanos ir a un hospital y conseguir una cama en un hospital se pasan crujías. O sea, los problemas básicos de la sociedad no se han resuelto, pero ya ningún político en su propuesta de campaña ofrece solucionar ninguno de esos problemas, porque ellos piensan que ya se resolvieron y como la sociedad se ha aclimatado y se ha acomodado a vivir con esas dificultades, ya no es un problema para ellos. Ya ellos se enfocan en el marketing de lo que a la gente le gusta, en el morbo que se transmite todos los días por los programas de redes sociales y los influencers y todo eso, y se olvidan de las necesidades reales de la sociedad. La Constitución en su artículo 55 establece la preferencia de la familia como base de la sociedad, que en el orden moral y ético podría dar respuesta a muchos problemas. Sin embargo, nosotros tenemos 20 años pidiéndole a los gobiernos que se cree en la República Dominicana el Ministerio de la Familia y no se ha hecho. El presidente Luis Abinader creó un gabinete de la familia sobre ninguna base, porque no existe una dirección de la familia, no existe un ministerio de la familia, pero se creó un gabinete de la familia. Mira, a un paréntesis ahí, para que le mande el mensaje al presidente, porque esto sí es importante. Y yo pienso que ellos como gobierno, necesita este tipo de información. El Ministerio de la Familia. El tema es que cada vez que en el país ocurre cualquier tipo de acto, ya sea de criminalidad, violencia, los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, los educadores dicen hay que enfocarlo desde la familia. El hogar es el laboratorio donde se forman los valores. Sin embargo, existe de todo, pero a ninguno de los presidentes, incluyendo al presidente Luis Abinader, se le ha ocurrido la necesidad de la creación del Ministerio de la Familia. Lo que es importante, hay que darle la principalía. Hay un amigo, precisamente del PRM, el amigo Roberto Furcal, que dice que políticas públicas sin presupuesto es puro poema. Entonces, si queremos que la familia dé respuesta, que los hogares den respuesta en la transformación de esta sociedad que va al derricadero, tenemos que prestar atención e invertir en esa célula más importante que es la familia. Necesitamos unificarla. La niñez no puede andar por un lado que de hecho anda muy descuidada, la niñez. En este gobierno ya hemos tenido 4 presidentas del Consejo Nacional de la Niñez, o sea, una por año. Eso no se había visto nunca en este país. Desde René Clan de Guzmán,
Con Hipólito tuvimos a Chabela, ¿verdad? Todo el periodo de Hipólito y un poco más allá. Con Leonel Fernández tuvimos a Sonia y tuvimos a Kirsi, hasta Danilo Medina. Con Luis Abinader hemos tenido ya 4 presidentas del CONANI y hemos tenido muchísimos casos de violencia, de muerte de niños en las estancias infantiles, problemas en los hogares de paso, problemas en los centros del Consejo Nacional de la Niñez, un consejo que ya no se reúne. ¿Es una intervención grave ese sector entonces? Ahí ha habido un problema de conflicto de intereses y confusión de autoridad. ¿Por qué razón? El Consejo Nacional de la Niñez, que aunque fue creado con Antonio Guzmán Fernández, adquiere su personería jurídica cuando se crea la ley 13603 en el gobierno de Hipólito Mejía. Esa ley que regula y que declara al Consejo Nacional de la Niñez como un órgano rector del sector niñez para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, establece que su consejo de directores o su directorio está formado por instituciones del Estado, como educación, como procuraduría, como los sindicatos, algunos sindicatos, las iglesias católicas, iglesia evangélica, instituciones que trabajan con niños, Ministerio de la Mujer. Está definido en su consejo y dice que debe reunirse cada 2 meses y que debe definir las políticas, que debe aprobar los presupuestos, que debe elaborar el plan operativo estratégico y plan operativo anual. O sea, está bien establecido. ¿Qué pasa? El presidente de la República designa un gabinete de la niñez que no está amparado en ninguna ley ni en la Constitución. Entonces, cuando se establece ese gabinete crea un conflicto de interés porque ahora quien da las declaraciones puntuales e importantes es la presidenta del gabinete de la niñez, suplantando la autoridad de la presidenta del Consejo Nacional de la Niñez. Y ahí se arma, cuando en la cabeza ya las cosas no andan bien, en el cuerpo no se sabe a quién obedecer. Entonces, eso no permite que haya una línea clara de mando en el Consejo Nacional de la Niñez, sino que de repente las expectativas que hay ahí es a ver qué dice la presidenta del gabinete, no qué dice la presidenta del Consejo. Y ahí radica el hecho de que ya hemos tenido 4 presidentas que no han aguantado y han tenido que salir. Como sociólogo, ¿tú crees que es bueno o malo el que en una gestión de gobierno se hagan tantos cambios de dirección, de directores en las direcciones? Es malísimo. Porque lo vimos también en educación, ya van 3. Sí, ya van 3 en educación. Gracias a Dios que aparentemente Luis Miguel quiere hacerlo bien. Comenzó dialogando, comenzó reuniéndose con el sindicato que es la piedra angular que dificulta el avance en las aulas, que es ADP. Y me parece que por ahí comenzó bien, comenzó incluyendo en el currículum la asignatura de moral y cívica, que hacía falta también. Y es un tipo que dialoga. El problema ahí es que el Luis Miguel no nombra a los viceministros. Luis Miguel no nombra a los directores. Entonces, si no abre bien los ojos, puede continuar el liqueo y puede terminar igual que como terminó Miyagi y que como terminó Roberto Fulcar. Eso quiere decir entonces que el asunto en educación, y puede ser igual en otras instituciones, Fidel, no es de forma sino de fondo. Es de fondo. A mí me gustaría que a Luis Miguel lo dejen hacer una auditoría administrativa. Ustedes recuerdan que Andrés Navarro hizo una auditoría docente. Ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Que ubicaron muchísimos profesores que hacía años que estaban viviendo en Estados Unidos, pero cobraban en la nómina. Y había muchísimos nombrados que no trabajaban. Pero cuando él intentó hacer la auditoría administrativa, ahí mismo los políticos dijeron, no, para. Eso no ha cambiado. O sea,
Yo recuerdo en ese tiempo, yo fui a hablar con el ministro para un centro educativo en Puerto Plata, que necesitaba 2 conserjes. Y cuando voy y me reúno, me dice, no, Fidel, pero espérate, ese centro educativo tiene 14 conserjes. Digo, 14. Y yo andaba con el director y dice, no, pero ya nada más tengo 2. Y diseñó la nómina, mire, estos 14 están nombrados para ese centro educativo. O sea, 14 nombrados y solamente trabajaban 2. Eso no ha cambiado. A mí me gustaría que Luis Miguel, y si lo dejan, él lo hace, que haga una auditoría. ¿Tú confías mucho en Luis Miguel? Bueno, tiene otra trayectoria. Sí. Y se comporta como si no fuera un político, porque imagínese usted que Luis Miguel tuviera el carácter del amigo suyo de Zorrilla. Amigo mío, Zorrilla, amigo suyo. Y realmente es una persona con formación, sí, con formación de la sociedad civil. Formación ciudad civil, es un político, pero usted no lo ha visto que haya llevado a los miembros de su partido a ocupar posiciones. Muy importante eso, muy importante. Sí. O sea, lo que significa que quiere hacerlo bien, que quiere dejar una huella, una trayectoria. Entonces, a mí me gustaría que a él lo dejen hacer una auditoría administrativa, pero también me gustaría que saque de la miseria a miles de empleados que tienen educación. Ustedes no van a creer que educación tiene miles de empleados cobrando 10 y 12 mil pesos mensual. ¿Educación? Sí. Los porteros, los conserjes, la gente del área administrativa que trabajan en esos servicios cobran 12 mil pesos mensual. ¿Cómo le cabe a un ministro que una persona puede vivir con 12 mil pesos mensual? O sea, no hay una canasta básica aquí que se pueda comprar con 12 mil pesos mensual. Entonces, Luis Miguel se casaría con la gloria si logra hacer un aumento a esos trabajadores administrativos que son seres humanos con dignidad y que deberían ganar no menos de 20 mil pesos mensual, porque todos ellos son parte de la calidad educativa. Un portero mal pagado le habla mal a los estudiantes, le habla mal a los padres, no se siente bien, a gusto. Una conserje mal pagada no va a limpiar bien los baños, no va a barrer bien el patio. Y todo eso es parte de esa calidad educativa también. Cierto eso. Yo te voy a ayudar ahí y más o menos le voy a dar un tip a Luis Miguel. Tú sabes que cuando yo era reportera, yo siempre hacía mucha empatía y hasta boroneaba a los seguridad de las fuentes y buscaba las informaciones. Sí, hay que bajar. Pero claro. Hay que bajar, definitivamente. Claro. Yo pienso que si los funcionarios hacen eso, pues pueden obtener muy buenas informaciones de lo que pasa en su entorno. Así es. Y su familia también lo va a valorar. Fidel, muy importante, hay un fenómeno en el país ahora mismo en la comunicación, que es lo que está pasando con Alofoque y su casa que terminó y una que va a abrir. Yo quiero que tú nos hables un poco de esto, pero lo vas a hacer después de la pausa. Esa generación de Alofoque en el área de entretenimiento, porque hay otros espacios que sí son formativos y que tienen profesionales que hacen un buen trabajo. De los grupos de él. Sí, pero en esa parte del el entretenimiento es un espacio para promover el morbo, la promiscuidad,